Mensaje de la Presidencia de la República. Mi nombre es Johan Alexis Melo Mendoza y hoy les vengo a explicar qué es un acuerdo de paz. Bueno, un acuerdo de paz es un tratado o tipo de documento que marca el fin oficial de un conflicto. Eso sucede en países o grupos que están en el país. Este acuerdo puede incluir términos para discutir cómo establecer límites territoriales, mm, derechos humanos, garantizar, establecer políticas para la reconciliación. Los acuerdos de paz son importantes en cada país, ya que esto ayuda a que cada conflicto tenga una solución y llegar a la meta, que es dejar que ese conflicto ya no haga más daños. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los acuerdos de paz que se ha hecho? Bueno, el único acuerdo de paz que se ha hecho en Colombia fue el de la guerrilla FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que remitió en el año 2016 un largo enfrentamiento con el ejército colombiano. El gobierno nacional ha decidido ponerle fin con las FARC ese problema. Gracias al Tratado de Paz lograron llegar a una meta de dejar todo aparte y tener una paz en Colombia. Los que dirigieron este acuerdo de paz fue el presidente Juan Manuel Santos y el dirigente de las FARC, Rodrigo Hola, Londoño. mi nombre es Kirian Daimono Bailán y pues hoy vamos a hablar de las tres preguntas que tengo para hacerles. La primera pregunta es: ¿pros y contras de un posible acuerdo o tratado de paz o llegan a un armisticio con el grupo guerrillero el ELN? Pros: existen muchas cosas muchos pros que pues podrían ayudar a pues mejorar la situación de muchas personas. Uno de esos es la reducción de la violencia en los pueblos o zonas más aledañas a las grandes ciudades o al centro del país. En gente como pueblos del Valle, del Cauca, o sea, muchos pueblos que son desconectados de pues, la sociedad más o menos, o que son abandonados por el Estado, por pues, la negligencia del mismo. Podrían verse reducido ampliamente la violencia y que en esos casos pues algunos inversores o pues el desarrollo económico de la zona pues pueda florecer, porque pues muchos microempresarios podrían volver a funcionar sus negocios, ya que no les estarían pidiendo extorsiones o así, o los campesinos podrían volver a sus labores habituales, o empresarios podrían poner o dar rienda suelta que pues se inviertan en ese sitio que antes no se podía, pues por lo mismo, por eh, esto, los grupos armados. Reparación y conciliación de las víctimas, pues eso también es esto, desde el 2021 hasta la actualidad 2024. Se han encontrado 5.500 casos de pues, cuerpos o de personas desaparecidas que pues nunca se han encontrado sus cuerpos. Entonces el armisticio, el tratado de paz con el ELN ayudaría a encontrar muchos de esos cuerpos, porque muchas de esas personas pues fueron tratados pues, por el ELN. Entonces pues ayudaría a encontrar y ayudaría a que las familias estén tranquilas pues con los cuerpos de sus familiares que pues, nunca se han encontrado hasta el momento. Fortalecimiento de la reconciliación de la justicia del país ayudaría a fortalecer y ver qué país y que Colombia, entre comillas, pues es un país, entre comillas también otra vez, sólido en cuanto a justicia y derechos humanos. Apoyo internacional: podríamos recibir muchas ayudas del gobierno actualmente de Gustavo Petro, o por ejemplo en su momento el de Santos recibió muchas ayudas de otros países extranjeros como Japón, Alemania o Rusia, gracias a o Estados Unidos mucho, gracias al tratado de paz que hicieron con las FARC, y ganó un premio Nobel también de hecho a eso. Entonces el posible tratado con el ELN podría traer muchas inversiones también de Colombia o recibir apoyo o financiamiento de la comunidad internacional. Contras: los costos económicos. Es muy costoso también costear muchos apartamentos que se hace para la gente que no tiene hogar o para la gente desplazada, los excombatientes, exguerrilleros.
Descontento social, porque pues muchas de las personas que pues ahorita van a salir a las si se diera como en su tiempo, como lo fue, por ejemplo, las FARC, muchas de las personas pues también se verían altamente frustradas, porque de alguna manera es como la persona que pues mató a las personas a las que les estoy consiguiendo la paz y que ahorita mismo tienen un apartamento o una vivienda propia, o les van a dar un subsidio que les ayuda a sostenerse, les van a dar plata, y pues básicamente otras personas que viven en condiciones mucho más extremas, que nunca han delinquido en su vida, pues es frustrante, un descontento social. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de justicia se implementaría? Se aplicaría una justicia de reconocimiento de víctimas, o coordinación de la JIP, Comisión de la Verdad. El sistema judicial tradicional aplica a los exguerrilleros y el de las FARC. Entonces pues eso ayuda a que pues el recuperamiento de víctimas, reparación, viviendas, de todo, unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Lo mismo. Recomendaciones para no repeticiones, propias medidas. ¿Qué tipo de crímenes serían condenados o que podrían que no les den mucha importancia? Crímenes de guerra, homicidios, reclutación de menores, toma de rehenes, oposición pública, crímenes de lesa humanidad, actos cometidos de desaparición forzada o secuestro, desaparición, violación sexual, lastimosamente, violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado, atentaciones y atentados terroristas. Todos esos derechos son perdonados o bajo la excusa pues, de sanciones de progreso. Conclusión: armado de la JIP, utilización del enfoque de la justicia tradicional, esto quiere decir, y todo eso es perdonado o no se cuenta mucho en los grupos, y eso pues es amnistiado. Entonces no se le cuenta penalmente o no mucho, y no proceden con los entendimientos legales, y pues eso sería todo. Hola, buenas tardes, vengo a presentar. Yo soy Julián Mauricio Segura Serrano y vengo a responder las preguntas como representante del gobierno hay posibilidad de amnistía y qué hacer con los combatientes, cómo reintegrarlos a la sociedad. Esas son mis preguntas y pues para empezar con la pregunta, ¿hay posibilidad de amnistía? La mejor manera es responder qué es amnistía. Amnistía sería un delito o sea, que no reciba condena ni delito, ni sea totalmente olvidado de parte legal. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿hay posibilidad de amnistía? La verdad no hay posibilidad. Sí hay posibilidad, pero tener amnistía es un problema muy grande, ya que pues el ELN ha causado muchos delitos, muchos dan con narcotráfico, terrorismo, violación de derechos humanos y pues bombardeos por disputas, que hubo un bombardeo a las FARC en respuesta, y pues la posibilidad de que haya amnistía de alguno no creo. No creo, o sea, es una posibilidad muy baja que se llegue a hacer amnistía de algún delito, ya que son delitos muy graves y esta guerrilla es muy odiada entre las personas. Entonces, y además, donde se llegue a aceptar una amnistía, habría un problema social muy grande. Y voy a responder a la pregunta: ¿qué hacer con los combatientes? Los combatientes, pues, ¿cómo los reintegraría a la sociedad? Pues tocaría reintegrarlos, depende de qué delitos se consiguió. Por ejemplo, si pues, los delitos han sido solo ser combatientes ahí, pero no han sido criminales de guerra, o sea, causar muerte a cada rato, como son los líderes del ELN, se podría reintegrar a la sociedad de diferentes formas,
que tendría que cumplir unos requisitos, que serían unos requisitos como reintegración económica y laboral. Se refiere a la manera explicada de desarrollo de medios de o sea, conseguir reintegrarlos a la manera laboral para conseguir su sustento y el sustento de sus familias, para poder mantenerse y mantener todo lo que ellos necesiten. Pues necesitan una reintegración y más o menos una explicación de cómo tienen que hacerlo. El otro requisito sería la reintegración política, que sería si es para desarrollar para participar en el sistema político y tomar las mejores decisiones, ellos entender cómo funciona la política para poder escoger las decisiones que a ellos más les guste o que ellos piensen en las demás personas, como un ciudadano común. Y el otro sería reintegración social y psicológica, que eh, sería hacer que cambien la manera de pensar y cambien su manera de actuar para que no haya esas ganas que pueden haber tenido por, por estar en guerra todo el tiempo o matar personas que, que necesitan ese cambio de pensamiento o, o de manera psicológica ayudarlos en recuperar traumas que les haya dejado ser combatientes. Y con eso termina. ¿Colombia continúa en un conflicto armado? Podríamos decir que sí, porque pese a los esfuerzos que han habido a favor de la paz, la Cruz Roja contabiliza exactamente 5 conflictos armados que aún se generan en el país contra el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, las autodefensas gaitanistas de Colombia y las estructuras de las antiguas FARC que se negaron a acoger el acuerdo de paz firmado por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué ha tenido el ELN en el desarrollo del conflicto armado en Colombia? El ELN es un grupo marxista-leninista con teología de liberación extremista que incluso ha sido apoyado por la Iglesia Católica en nuestro país. Es un grupo que se ha sentado mayoritariamente en Venezuela, donde gracias al gobierno de Hugo Chávez han podido sentar varias bases de operaciones, donde han planificado matanzas, tala, minería ilegal de minerales en Colombia y por supuesto el tráfico de estupefacientes. Ha sido un grupo armado que se ha negado completamente a la paz, a los acuerdos con Colombia. Hay probabilidad de un acuerdo de paz con el ELN. Aunque las probabilidades son bajas, el ELN ha empezado a mostrar interés en llegar a un acuerdo con el actual gobierno de Gustavo Petro, en el que se buscará llegar a un acuerdo del cese al fuego y parar todo tipo de operaciones del ELN, tal y como se hizo con las FARC en el 2016. Aunque esto parece un poco difícil, ya que se lleva intentando hacer un acuerdo desde 1980, en el que ha sido muy complicado debido a que pese a los acuerdos establecidos, el ELN siempre ha mantenido sus actividades ilegales, lo cual dificulta mantener acuerdos establecidos. Para llegar a un acuerdo de paz con el ELN es necesario que tanto el gobierno de Gustavo Petro como los representantes del ELN se sienten a dialogar términos y condiciones para poder llegar a un acuerdo de cese al fuego y disolución absoluta de este grupo armado para poder traer la paz a nuestro país. Comunicado de la Presidencia de la República.